Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Continuamos con nuestros 101 trucos de Excel y esta vez te voy a mostrar cómo solucionar errores cometidos en varias celdas y que puedas resolverlo o corregirlo de manera súper rápida, incluso si son errores que están dentro de fórmulas o de funciones, que normalmente suele ocurrir que uno crea una fórmula o crea una función que luego se replica en varias celdas y tengo que hacer la corrección de todas las celdas. Es así que te voy a mostrar muy rápido cómo hacerlo. Como puedes ver, aquí tengo varias funciones que tienen fórmulas incluidas. Como podemos ver, aquí tengo una función que está sumando 365 días y toda esta columna tiene la misma fórmula. Y en la columna de al lado se supondría que yo le quiero asimismo restar 365 días, pero por error he puesto 3650. ¿Cómo podemos corregir estas 5 celdas de una sola vez? Muy fácil, utilizando la opción de buscar y reemplazar de Excel. A veces no recordamos que esa opción está disponible en el menú inicio, en la opción de buscar y reemplazar, que personalmente me suele ayudar muchísimo cuando cometo esta clase de errores. Entonces aquí yo le voy a decir que me busque este valor y que lo reemplace por el correcto. Recordemos que este contenido visualmente no está presente, pero sí es parte del dato de la celda porque es parte de la fórmula. Excel puede tranquilamente hacer el reemplazo de los datos, como vamos a ver. Aquí le voy a decir reemplazar todo, asegurándonos de que no se va a alterar nada adicional. Así que le voy a decir clic aquí y me dice que ha hecho 5 reemplazos. Cerrar y vamos a ver que ahora sí está correcto. Así que podrías tener muchas celdas y Excel podría hacer la corrección de manera directa y muy rápida. De la misma manera voy a decirle que en este grupo de datos me reemplace, por ejemplo, el espacio en blanco por un guión. Así que también puedo decirle que me quiero reemplazar estos espacios en blancos por un guión. Le voy a decir reemplazar todos. Me dice que ha encontrado o ha hecho 15 reemplazos. Cerrar y ya tenemos directamente. ¿Ok? Así que lo que más quería era mostrarte y recordarte, si no lo sabías, el hecho de que puedes utilizar la opción de buscar y reemplazar para hacer búsquedas y reemplazos en fórmulas o en funciones, de tal manera que puedas hacer las correcciones de una forma más rápida. Así que eso era lo que te quería contar en este nuevo video. Espero que te parezca interesante. Nos vemos en nuestro siguiente video, sin antes recordarte que no te olvides de suscribirte al canal y dejar un like y mejor aún un comentario. Gracias y bye bye.